Ya está compartiendo, ¿no? Sí, Sí, licenciada, se licenciada. está compartiendo. Ya, gracias. Bien, vamos a entrar a otro tema es el tema 4, ¿no? Tema 4, que son distribuciones muestrales. Ah, tema 4, distribuciones muestrales. Distribuciones muestrales. ¿Ya? A ver, en esto vamos a ir viendo de que vamos a trabajar con las muestras, ¿ya? Algo que quería un poquito aclararles esto en estadística uno. Se ha visto la muestra, ¿verdad? ¿Qué era la muestra? ¿Alguien recuerda? ¿Qué era la muestra? Ángulo, tal vez alguien ya está, podría explicarnos qué era la muestra en estadística uno. Ángulo por ahí. ¿Qué vamos a trabajar con la muestra? Vamos a trabajar. ¿Nadie no recuerda? ¿No recuerda qué era la... Licenciada, no, no era un consto, era un pequeño grupo que se tomaba de un grupo mucho más grande para poder realizar diversos tipos de ejercicios. Ya, ya. Cierto, ¿no? Se reducía con la muestra. ¿Ya? A ver, antes de continuar, ¿se está grabando la clase? Sí, licenciada. Gracias. ¿Ya? A ver, yo tengo aquí, yo voy a poder trazar por ejemplo, aquí tengo, ¿no ves? Este es mi universo, este es el universo, ¿ya? Este va a ser el universo. Esto han hecho en estadística uno, ¿no? Universo, han hecho el universo, ¿no? Bueno, ese es el conjunto universo, ¿ya? Ahora, teniendo el conjunto universo, tenemos aquí una población, ¿ya? Tengo La población. mi población, ¿ya? Entonces, en esta mi población, va a ser mi población, ¿ya? Esa es mi población. Ahora, una vez que tenga la población, bueno, la población era la información que yo podía obtener o que se deseaba obtener en el conjunto universo. El conjunto universo es el conjunto amplio, ¿verdad? El conjunto amplio, ¿no? Es bastante grande, ¿no? Entonces, mi población es la información que se deseaba eh, encontrar. Ahora, dentro de mi población, ¿no? Y para que podamos trabajar mejor, ¿no? Porque supuestamente que la población va a ser grande y no voy a poder avanzar para obtener alguna información en todo el universo, ¿no? ¿No? Mucho menos en la población que va a ser también grande. A ver, la población que quiero obtener en el conjunto universo va a ser muy grande. ¿No ve? Por ejemplo, supongamos que el conjunto universo es, no sé, 10.000 personas, 50.000 personas, ¿no? Una cantidad grande. Entonces, para ello, ¿qué se hace? Como decía su compañero, ¿no ve? Se saca una muestra, se saca una muestra, ¿ya? Se saca una muestra. Esa muestra, esta muestra, toda esta muestra, en esta muestra vamos a trabajar, en esta muestra, ¿ya? En esa muestra, ¿sí? En esa muestra este es un subconjunto, ¿ya? Que va a ser reducido. Y bueno, aquí voy a poder sacar la información, obtener la población que yo deseo, ¿no? Dentro del conjunto universo. Este conjunto ya va a ser más pequeño, ¿ya? Más pequeño.
Ya, entonces les decía así, va a ser más pequeño, ya va a ser más reducido y vamos a trabajar en esto, ¿ya? Ahora, lo que vamos a ir haciendo, lo que vamos a ir haciendo enseguida, vamos a utilizar lo que se denomina em, las técnicas de muestreo, ¿ya? Aquí vamos a anotar lo que son las técnicas de muestreo. Vamos a usar algunas técnicas de muestreo. Ay, ¿ya? Es decir, técnicas de muestreo. En estadística uno me imagino que no lo han visto. Ahora, si lo han visto, bueno, ya. En algunos, por falta de tiempo ya no se mira, ¿no? Pero en algunos casos tal vez pueden lograr abarcar, ¿no? Lo que es el muestreo. Pues vamos a usar alguna técnica de muestreo que vamos a ir haciendo enseguida. Y para esa técnica de muestreo lo que vamos a obtener va a ser la muestra, ¿ya? Y vamos a obtener lo que es la muestra, lo que es la muestra, ¿de acuerdo? Entonces va a haber les vamos a mostrar algunas técnicas para encontrar esta muestra. Esas técnicas se denominan técnicas de muestreo, ¿ya? Entonces, vamos a dar, no solamente existe una, ¿no? Para encontrar la muestra podemos obtener de varias maneras, hay diferentes técnicas para poder obtener esa muestra, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora, vamos a definir lo que es muestreo, ¿no? Vamos a definir lo que es el muestreo enseguida. Aquí tenemos aunque la información, ¿no ve? De muestreo, ¿ya? Entonces, ya más o menos a grandes rasgos les hemos dicho qué es el muestreo, ¿vale? O, bueno, el muestreo también va a ser una técnica para encontrar la muestra. Eso vamos a hacer, voy a dejar de compartirlo. Voy a abrir el documento. Tiene su documento, ¿no ve? De ahí de lo que les he enviado. Las técnicas de muestreo, creo que con título muestreo, creo que sí. Que les he dado. A ver, ustedes puedan abrir también y les vamos a hacer alguna explicación. ¿Está compartiendo? No, lice. ¿No se No, comparte? licenciada. No, licenciado. No, no, nada. Nada. Vamos a ver. Pasa. Ahora, me avisan, por favor, si Ahora sí, Liz. ya. Sí, licenciada, ahora se nota. Bien, vamos a un poquito explicarles lo que es el muestreo y algunos tipos de muestreo. Hay muchos, ¿no? No se va a usar mucho, ¿no? De acuerdo a las características que ustedes puedan, tener tal vez en sus trabajos, se pueden usar un determinado tipo de muestreo, ¿ya? Pero no se va a hacer todo, ¿ya? Ya tienen la información, ustedes pueden ver. Está entrecortado, Liz. ¿Está No sé. entrecortado está? Sí, licenciada, no se le escucha bien. Sí, Liz. A ver, un ratito ya. Ahora, si me escuchan bien, ya vamos a empezar. ¿Sí? Sí, licenciada. Sí, mejor se escucha. Bien, vamos a ver lo que es el muestreo. Muestreo, ¿ya?
Mire, ¿qué dice que es el muestreo? A ver, dice que es el procedimiento o técnica empleada para obtener una muestra. Dicho de otro modo, sirve para la selección de elementos, unidades, investigación, representativos de la calidad y condiciones medidas de un todo que conformarán una muestra. La muestra no es otra cosa que el resultado del muestreo y los distintos tipos de muestreo representan diversas formas de elegir una muestra, ¿ya? Entonces, ¿qué es el muestreo? Les hemos ya explicado, ¿no? En la gráfica que les he dicho, el muestreo no es más que un procedimiento o una técnica empleada para obtener una muestra, ¿de acuerdo? Ese es mi objetivo. Es lo que voy a hacer con mi muestra. Voy a obtener una técnica para encontrar la muestra. Eso es lo que voy a encontrar, la muestra, ¿ya? De acuerdo al tamaño de mi población, será grande, voy a determinar la muestra, ¿ya? Ahora, bueno, ¿por qué usar el muestreo? Dice, no, aquí nos menciona varios aspectos, ustedes lo van a ir leyendo, es necesario usar el muestreo, ¿no? Es más factible, porque imagínense trabajar dentro del conjunto universo, va a ser mucho, ¿no? Entonces necesitamos trabajar con la muestra. Además, otra característica de la muestra es representativa. Nos va a representar, vamos a poder obtener una información, no al 100%, no al 100%, ¿no ve? Vamos a obtener con un grado de confiabilidad alto, ¿ya? Entonces, vamos a considerar nuestra muestra como representativa, ¿ya? Entonces, dice, ¿no? Que se lanza una pregunta, ¿por qué usar el muestreo? Uno de los aspectos, por ejemplo, podemos ver en el segundo, dice, el muestreo es mucho más rápido y mucho menos costoso que un estudio exhaustivo. Además, puede proporcionar resultados precisos, es lo que les decía, ¿ya? Entonces, es confiable en nuestra muestra, ¿ya? Eh, Podemos evidenciarlo en algunos casos, por ejemplo, cuando a veces se tienen, por ejemplo, las elecciones, aunque esto últimamente ya no se le mira mucho, ¿no? No sé, yo lo he visto así. Por ejemplo, antes digo, porque sabíamos obtener una muestra, una pequeña muestra, y esa muestra, en esa muestra, por ejemplo, digamos, ¿qué hacía? Decimos, si hoy fueran las elecciones, ¿por qué votarían? Entonces, sacaban una muestra de una cantidad X de personas y bueno, lo tabulaban, sacaban los resultados aleatoriamente, ¿no? Al azar, a cualquiera, aleatoriamente. Ese ha sido el tipo de muestreo que se ha podido elegir, digamos, ¿no? Entonces, o por estratos también, que vamos a ir bien. Entonces, pueden hacer, se ha podido hacer esa información, en algún momento hemos participado. Entonces, ¿qué se hacía? Se daba la información, se tabulaba y se obtenía. Y bueno, daban información en tal partido, tanto por ciento. Y en las elecciones tenía esa confiabilidad, ¿no? O sea, había una aproximación a esa muestra que se sacó antes de las elecciones, así, de ese día, ¿no? Entonces, para todo el universo, ¿no? Entonces, con esa muestra nos resulta representativa, ¿ya? Bueno, lo cual últimamente creo que no se está viendo eso, ¿no? Creo que cambia todo. Entonces, bueno, no sé por qué será, pero cambia eso, ¿no? Entonces, pero si se trabaja con datos reales, eso sí va a satisfacer, o sea, la muestra nos va a dar un resultado casi óptimo, casi al 100%, ¿ya? No va a ser al 100%, el 100% va a ser en la totalidad de nuestra población, de nuestro universo. Ahí en la totalidad, ahí va a ser al 100%, ¿ya? Pero siempre nuestra muestra va a ser representativa, ¿ya? Entonces, el muestreo para obtener esa muestra es bueno, lanzan los motivos por los que se debe
usar la muestra. Unidades estadísticas, bueno, eso también lo hemos visto, también lo han visto en estadística 1, la unidad de investigación, que es la unidad de investigación, unidad de análisis, unidad de observación y unidad de muestreo, ¿ya? Esto no lo voy a hacer mucho, es más, lo que yo quiero es irme a lo que es el marco muestral, por ejemplo, esto lo van a ir leyendo, casi no quiero abarcar mucho esta parte, ¿ya? La muestra representativa, ya habíamos dicho que la muestra va a ser representativa, es confiable, ¿ya? Ahora, ¿cómo seleccionar una muestra? Vamos a dar algunas técnicas de cómo seleccionar una muestra, ¿ya? Lo que quiero irme a son a los tipos de muestreo, aquí, tipos de muestreo, aquí. Quiero un poquito detenerme en lo que son los tipos de muestreo, ¿ya? Hay dos tipos de muestreo, como en este gráfico se está mostrando. Eh, Muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. Bien, ya vamos a definir cada uno de ellos. ¿Qué es el muestreo probabilístico? ¿Ya? Muestreo probabilístico aleatorio, al azar. Dice, en este tipo de muestreo todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad o probabilidad conocida, ¿no? De ser escogidos y ser incluidos en la muestra. Este muestreo es el más adecuado ya que sus procedimientos son más científicos debido a que se basa en el cálculo de probabilidades, ¿ya? Entonces, en este tipo de probabilidades, todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Ahora, tenemos otro muestreo no probabilístico, es el no aleatorio o determinístico, conocido también como muestreo por conveniencia o de juicio. Este tipo de muestreo es utilizado de forma empírica, es decir, no se efectúa bajo normas probabilísticas de selección, por lo que en su proceso intervienen opiniones y criterios personales del investigador o muestrista. Estas opiniones subjetivas tienden muchas veces a estar sesgadas. Normalmente se acude al muestreo no probabilístico cuando es difícil enumerar, listar o precisar la población objeto de estudio o cuando no existe registros de los datos, ¿ya? Entonces, por lo general se ha ido utilizando estos, ¿no? Los probabilísticos, ¿ya? Aunque si se hace más exhaustivo, vamos a usar los no probabilísticos, ¿ya? Esos son los dos tipos de muestreo. Ahora, pasando, vamos a trabajar en el tamaño de la muestra. Y quiero detenerme un poquito en el tamaño de la muestra. Hemos hablado de qué es el muestreo, ¿no? Por qué es importante el muestreo, etc., ¿no? Ahora vamos a ver el tamaño de la muestra. ¿Cómo podemos obtener ese tamaño de la muestra? Por ejemplo, si yo tuviera una población a ver, de 10.000 estudiantes, ¿cuánto sería lo adecuado o lo aconsejable que yo pueda agarrar como el tamaño de la muestra, ¿no? Aleatoriamente nosotros teníamos, por ejemplo, y en estadística aún han hecho, a ver, no sé, han obtenido alguna información de una cantidad de personas, ¿no ve? No sé, unos 5.000 personas o tal vez 200 personas. No han podido abarcar y no se puede abarcar a todo, ¿no? En el tiempo corto que se tiene no se puede abarcar. Entonces, ¿qué se hace? Se saca una muestra. Ahora, ¿cómo se ha trabajado? ¿Con qué tamaño? Bueno, al azar, aleatoriamente hemos obtenido, bueno, digamos 50 personas. En las 50 personas hemos sacado la información, ¿ya? Entonces ahora vamos a manejar esto, vamos a ir trabajando ya con datos más, vamos a poder ya calcular lo que es el tamaño de la muestra, cuál sería ese tamaño y cómo se calcula el tamaño de la muestra para una determinada población, ya sea de personas o de un grupo eh, de una determinada población, ¿ya? Entonces, el tamaño de la muestra, ¿ya? Ahora, para el tamaño de la muestra, es conveniente dos cositas, se toma en cuenta dos aspectos, ¿ya? Uno, un aspecto importante que debemos tomar en cuenta es el nivel de confiabilidad
nivel de confianza con el que queremos trabajar, ya con el que queremos trabajar. No vamos a trabajar al nivel de confianza del, no sé, del 30%, del 20%, del 10%. No hay una confiabilidad. A ver si yo quiero trabajar con el 10%, nada que confiable, ¿no? Entonces, tengo que tomar en cuenta un nivel de confiabilidad alto, ya por ejemplo el 95%, 90%, ¿no? Luego, de que va a haber un error, tiene que haber un error, ¿no? Ese error, pero debe ser lo mínimo que se pueda cometer, ¿no? Entonces, la primera condición es para poder encontrar el tamaño de la muestra, es el nivel de confiabilidad. Segunda condición es el error máximo o precisión necesaria que estimamos, que estamos dispuestos a admitir en nuestra estimación. Un error. El error tiene que ser mínimo, ¿no? Por ejemplo, el 5%, el 10%, ¿no? Lo mínimo que vamos a hacer, ¿ya? Listo, entonces esas dos cositas para poder encontrar el tamaño de la muestra, ¿ya? Ahora, continuando. El tamaño de la muestra para una variable cuantitativa. Hay para dos tipos de variables. Cuantitativa, que representan cantidades, y cualitativa, lo que representan proporciones. ¿De acuerdo? Entonces, para poder calcular el tamaño de la muestra para variables cuantitativas, tenemos la siguiente formulita. Ya. Vamos a obtener los siguientes pasos. Primer paso. El primer paso se obtiene a través de esta formulita. En el sub 0. Este es el tamaño de la muestra provisional. Por el momento va a ser, no es lo fijo, no es lo fijo, ¿ya? Entonces miren que está dado en el sub 0, es z al cuadrado alfa medios por sigma al cuadrado por d al cuadrado. Vamos a conocer aquí abajito que representan esos datos, aunque ya los conocemos de alguna manera, ¿verdad? Z alfa medios corresponde al nivel de confianza elegido. Este nivel de confianza debe ser alto, ¿ya? Entonces no puedo hacer, no puedo trabajar con un bajo nivel de confiabilidad, tiene que ser alto. Y el error también tiene que ser bajo, en este caso, ¿ya? Y sigma al cuadrado es la varianza poblacional. D al cuadrado es el error máximo admisible. En otras palabras, precisión mínima establecida, ¿no? Esto tiene que ser algo mínimo. Puedo dar un 5%, un 7%, un 3%, puedo, pero debe existir ese error, ¿ya? Ahora, bueno, por otro lado, aquí les estamos dando que la precisión, ¿no? El D, que se denomina así, es igual al error por la varianza. Dice donde E es el error que fija el especialista, ¿ya? Por lo general es la persona la que está investigando, se va a fijar ¿ya? Entonces se da esa opción para que se pueda obtener el error, ¿ya? Yo estoy averiguando, estoy haciendo una investigación, quiero encontrar el tamaño de la muestra, bueno, me voy a fijar ese error, admito que sea 5%, digamos. Listo, con el 5% yo empiezo a obtener el tamaño de, ¿ya? Con el 5% tendré un error del 5%, entonces el nivel de confiabilidad ya va a ser del 95%, ¿ya? Eso. Listo, tenemos eso. Entonces, ¿qué más? Ahora, ese es el paso 1, ¿no? Ese es el paso 1. Tenemos ya todos los datos para encontrar el tamaño de la muestra provisional en el paso. El paso 2, tengo que hacer cumplir esta desigualdad. Tengo que hacer el cumplir. Ya aquí tengo mis datos. N, ese es el tamaño de mi población. N sub 0 es el tamaño de la muestra provisional que he encontrado en el paso 1. Es el provisional, ¿ya? Ahora, puede ocurrir de que cumpla eso, de que satisfaga esto. Si satisface esta desigualdad, entonces el tamaño de la muestra es N sub 0 y se queda ahí, ¿ya? Ahora, si no satisface, dice, ¿ya? Pasamos al siguiente paso, ¿ya? Aquí se obtiene el tamaño de la muestra ya fija, el tamaño de la muestra fija. ¿Listo? Está dado por esto, ¿ya? Entonces, tenemos ya lo fijo.
¿Listo? Son esos tres pasitos para obtener el tamaño de la muestra. ¿Ya? Siguiente, bueno, aquí tenemos un ejemplito. ¿Ya? Un ejemplito. A ver, vamos a ir trabajando en este. ¿Qué dice? Determina el tamaño de la muestra de una población de 300 estudiantes de la carrera de estadística que participarán en una reunión nacional de estudiantes a efectuarse en la ciudad de La Paz. ¿Ya? Entonces, se tiene 300 estudiantes. De eso vamos a encontrar cuál sería lo adecuado o tamaño de la muestra para trabajar en la muestra. ¿Ya? Entonces, se quiere encontrar ese tamaño. Ahora, bueno, se ha tomado, dice, una muestra piloto de 20 estudiantes, cuyas edades fluctúan entre 19 y 25 años. Y las edades son estas. ¿Ya? Estas edades. Ahora, tengo que hacer los pasos que hemos hecho en el número 1. ¿Ya? A ver, vamos a subir un poquito en el número 1. ¿En dónde estamos? Aquí estamos, ¿no? Aquí en el paso 1. ¿Ya? ¿Qué necesito? Necesito encontrar la varianza. Necesito encontrar D, pero D está aquí. Aquí está. E por X, media. Esto es la media. Entonces voy a calcular dos cositas primero. La media y la varianza. La varianza, ¿ya? Entonces calcularé la media y la varianza. ¿De acuerdo? Vamos calculando, ¿ver? Aquí. Para encontrar la media, hay que sumar. Aquí está la formulita de la media. La media es la suma de todos los datos y dividido en 30. A ver, súmenlo todos los datos. En todos los datos. ¿Será que me da este dato? Sale, ¿no? Ya. La media va a ser 21. Tomen todito nomás, tomen cada uno de estos y dividen entre cuántos datos tenemos. Aquí está B. Se divide entre 20 y le sale 21. ¿Ya? Ahora, otro, vamos a encontrar la varianza. La varianza. La varianza es igual a todo esto. Esta es la fórmula. Aunque hay otra fórmula también, ¿no? Pero se está utilizando esta formulita. Pero si no tienes, si no lo manejas bien esto, hay otra formulita que pueden manejar, no hay problema, pueden hacer, ¿ya? Entonces, pero ahora se está utilizando esta fórmula. Entonces, para cada dato X corresponde a cada uno de estos datos que tenemos, ¿ya? El 15, el primer dato es 19, aunque había habido, aquí está trabajando con el corregido. Esa es también una fórmula de la varianza corregida, ¿ya? Se está trabajando con eso. Y no sé si han hecho en estadística 1 esta formulita. Eh, También, ¿no? La varianza, tiene la varianza es sin la n, es más bien sin el menos 1, ya sin el menos 1, ¿ya? La varianza, la fórmula de la varianza, ¿no? Ahora, se está trabajando con esto, también es óptimo. Y creo que no creo, en los programas por ejemplo, en algunos programas estadísticos en las calculadoras, se utiliza esta formulita utiliza, ¿no? Hay formulitas que directamente hay programas dentro en la calculadora que está siendo utilizado con esto, ¿ya? Bueno, vamos a usar también esto, ¿no? Vamos a usar esto, el corregir. Entonces tenemos esto y bueno, el resultado nos sale este dato. Esta es la varianza, ¿no? Es lo que me están pidiendo. Ahora, si me pidieran la desviación estándar, saco su raíz y de esta varianza y me quedaría con ese nada más, ¿no? Entonces tengo esos datos. Ahora, aquí sí quiero detenerme un poquito. Cuando me dice, bueno, tengo la media, aquí está la media, tengo la varianza y el error es el 5%.
el error del 5%. Entonces, estoy trabajando, deshaciéndome del porcentaje, tengo el 0,05, ¿ya? 0,05. Ahora, el nivel de confianza en este caso va a ser alfa, va a ser el 95%. Ahora, reemplazando este alfa medios en Z va a ser Z alfa, que es 95, pero me voy a deshacer del porcentaje, que es 0,95. Dividido entre 2 me va a salir 475, ¿ya? Ahora, ¿cómo he obtenido este valor? Quiero que vayan a la tabla, abran su documento, lo tienen impreso, abran su tablita y ubiquemos este valor, ¿ya? Miren, este es el valor Z, ¿verdad? En la distribución normal. Este 0,475 o 50 corresponde a una probabilidad, ¿ya? Entonces, hay que buscar en las tablas, en la tablita que les hemos mandado, tienen que buscar esta región. Lo que tienen que encontrar ahora es el valor Z, ¿ya? Tienen que hacer corresponder a qué valor de Z va a satisfacer esta región, ¿ya? Entonces, una vez que ubiquen en su tablita este valorcito, hagan coincidir la columna y luego la fila, ¿de acuerdo? Bueno, aquí me están dando que es el 1,96. Entonces, lo que tendrían que hacer es ubicar al 1,9 en la columna y el 6 en la fila. Y les va a salir y les da este valor, 0,47, sí. Bueno, a ver, hagan ese trabajito, vayan a buscar eso en la tabla. ¿Han encontrado todos? Utilicen su tablita. ¿Han localizado? Sí, licenciada, sale punto 4750. Sale, ¿verdad? Entonces corresponde al valor de 1,96. ¿Sí? Correcto, ¿verdad? Entonces, de esa manera se encuentra ese valor de Z. Entonces, el nivel de confiabilidad va a ser de Z alfa medios es igual a 1,96. Por eso he obtenido el 1,96. ¿Ya? Listo, ahora reemplazamos en nuestra formulita. Aquí estamos reemplazando todo esto. Reemplacen Z alfa medios es 1,96 al cuadrado, ¿no? Ahora, sigma al cuadrado es todo esto, 5,57, etcétera. ¿Ya? Sobre, bueno, ahí tendrían que haber calculado, ¿no? D es igual a E, que es 0,05. Bueno, aquí sí se está calculando, aquí se está calculando, ¿no? Entonces, para mí D sería igual a 1,05. Entonces, solamente D, ¿no? Entonces, tengo que elevar además al cuadrado 1,05, elevo al cuadrado y tengo esto. Ahora, haciendo la operación, me sale que es 19,44. A ver, 19,44. Si es que en el siguiente paso eh, satisface, mi tamaño de la muestra sería 34 estudiantes que voy a tomar como tamaño de la muestra, de los 300, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar al siguiente paso, que es el 2. En el siguiente paso, tengo que hacer satisfacer esta desigualdad. Voy a ver si satisface o no satisface. No siempre va a cumplir, ¿no? No siempre. Entonces, vamos a reemplazar todos nuestros datos y vemos que satisface. Dice 300 no es más grande que 358,4736. Pues no satisface. Entonces me paso al siguiente paso, que es el paso 3. Si cumpliría esta desigualdad, me quedo. Y el tamaño de la muestra vendría a ser n sub 0, que viene a ser 34, no, 19, ¿no? No sacamos 34, 19. Y bueno, redondeado va a ser 19. ¿Ya? Aquí está, este sería el tamaño de mi
muestra. Pero como no satisface, me voy a ir al paso 3. En el paso 3, con esta formulita voy a reemplazar. Tengo todos los datos, en el subcero tengo 19, 1, en N para mí es el número de la población, es 300, ¿no? 300. Tengo ahí, y bueno, hago las correspondientes operaciones y me sale 18. Entonces el tamaño de la muestra es 18. Son 18 estudiantes que los voy a tomar en cuenta para los motivos que me dicen, ¿no? Eso es. No sé si tiene alguna pregunta. ¿Han comprendido? Licenciada, en caso de que no se cumpla con la condición, recién se pasa, ¿no? Al paso 3. En caso de que cumpla ya no, licenciada. Ya no. Clarito dice ya no. Si cumple, si satisface esta desigualdad, el tamaño de mi muestra va a ser el N sub 0, el que ha sido provisional. Por eso dice provisional, ¿no ve? Por el momento. Entonces, ahí sí se detiene. Y listo. Si cumple, tienen esto. Pero como no cumple, pasan al siguiente paso. ¿Ya? Eso es. Entonces, de esta manera se calcula el tamaño de la muestra para variables cuantitativas, las que representan cantidades. ¿Ya? Ahora, ¿alguna otra pregunta hasta ahí? Para pasar a otro punto, que es el tamaño de la muestra cuando la variable es cualitativa. ¿Alguna pregunta? Claro, ¿no? Bien, vamos a... ¿no? Y pasamos a qué es el tamaño de la muestra cuando la variable es cualitativa, ¿no? Ya, vamos a hablar de proporciones ahí, ya no son cantidades, ¿no? Cantidades. Entonces, vamos a ir. Ahora, a diferencia de las cuantitativas, aquí ya tenemos las proporciones o las probabilidades, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener, en este caso, miren, lo que necesito es sigma, ¿no? O la varianza, y la varianza es igual a esto, P por 1 menos P, y que viene a ser 1 menos P, Q. Entonces, la varianza va a ser P por Q, ¿listo? ¿Ya? Entonces, va a seguir los mismos pasos para las variables cuantitativas, los mismos, 3 pasitos, ¿ya? Que hemos mencionado para las variables cuantitativas, van a también ser usadas para variables cualitativas, ¿ya? El paso 1. El paso 1 tenemos el tamaño de la muestra provisional, es de esta manera. Ahora miren la varianza, bueno, ya no se está expresando como varianza, sino por P por Q, P por Q. Ahora, el E, el denominador, ya no hay medio, ¿ve? Ya no hay medio. Entonces, directamente con el error, ¿ok? El error máximo admisible, ¿ok? Aquí está. El error máximo admisible, Q es la proporción de casos en contra, o sea, aquello que no ocurre, es la proporción de casos que ocurre en un solo ensayo. Esto hemos visto en la distribución binomial, ¿verdad? Y Z alfa medios corresponde al nivel de confiabilidad. Los mismos valores que se han mostrado para variables cuantitativas, ¿ya? Listo, tenemos eso. Ahora el siguiente paso también, el paso 2. Vamos a ver si cumple esta desigualdad. Si cumple, entonces se queda ahí. Cumple, vamos a tener el tamaño de la muestra provisional. Este va a ser el tamaño de la muestra. Pero si no cumple, nos vamos al siguiente paso. El mismo, ¿verdad? El mismo. Entonces el tamaño de la muestra va a estar expresado de esta manera. Y bueno, este es el pi. Ese es el pi. Eso es, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo también. Dice en el ejemplo 6, dice que se desea efectuar una encuesta en la Universidad Tomás Frías con el fin de estimar la proporción de estudiantes que proceden de los cursos universitarios
para ello se pide determinar el tamaño de muestra de una población de 12.000 alumnos con un nivel de confianza del 95% y un error del 5%. ¿Ya? Entonces tenemos esto. Entonces necesitamos los datos a poder encontrar. ¿Ya? N. Para mí, N, ¿cuánto es el tamaño de mi población que he sido? 12.000 estudiantes, ¿verdad? Ahora, alfa, el nivel de confiabilidad, vamos a trabajar al 95%. Ya nos están dando, ¿no? O sea, 95%. Ahora vamos a encontrar el nivel de confiabilidad, zeta alfa medio. Este zeta alfa medio ya lo hemos calculado, es lo mismo que el anterior. Alfa medio sería 0.475. Esto se localiza en lo que es la distribución normal. Van a localizar la región de 0.475 y van a hacer coincidir el valor de z que corresponde en la columna y luego en la fila, ¿ya? Y es el 1.96, el mismo valor, ¿ya? 1.96. Bueno, tenemos esto. Ahora, el error tenemos el 5%. Este está. Ahora, P. Les pregunto, ¿cómo estaría? ¿Por qué está obteniendo el 0,5? ¿De dónde sale el 0,5? Licenciada, la probabilidad sería 1 menos, o sería, licenciada, el 5% restante de lo que es el 95%, ya que sería el error. No, no sería lo restante. No mezclemos con el 95%. El 95% es muy aparte de lo que es P. P nada que ver con el 95%. El 95% es el nivel de confiabilidad. ¿Ya? Ahora, el 5% es el error que se admite, ¿no? El 5% representa el 0,05, pero P no representa nada que ver. P es la probabilidad. Voy a obtener del espacio muestral o del experimento aleatorio que tengo aquí en mi problema. Aquí, ¿qué me dice? Ya, ¿qué me dice aquí? De aquí voy a obtener eso. De aquí, de la primera partecita, voy a poder obtener lo que es P. ¿Ya? Eh, Esto hemos visto en la distribución binomial. P es la probabilidad de ocurrencia en un solo ensayo, ¿no? Ahora, posiblemente en algunos ejercicios se les pueda dar el valor el valor de la probabilidad, pero aquí no se le está dando, pero puedo encontrar P. ¿De qué manera? ¿En dónde sería? ¿Cuál sería mi experimento aleatorio o cuál sería mi espacio muestral? A ver, vamos a volverlo a leer, ¿ya? Dice, se desea efectuar una encuesta en la Universidad Tomás Frías con el fin de estimar la proporción de estudiantes que proceden de los cursos preuniversitarios, ¿ya? Para ello se pide determinar el tamaño de la muestra de una población de 12.000 con un nivel de confianza de 95 y un error de 5%. Entonces, ¿cuál sería mi espacio muestral ahí? En este ejemplo. 12.000 alumnos, licenciada. Muestral, el espacio muestral. El 12.000 alumnos corresponde al tamaño de la población, ¿ya? El 95% corresponde la confiabilidad con la confiabilidad que se va a trabajar. El 5% corresponde al error que se va a admitir. Pero en mi espacio muestral yo voy a poder encontrar la probabilidad de ocurrencia. Pero ¿qué ocurrencia? ¿Qué tiene que ocurrir aquí? Volvamos a leer. Si se desea estimar o se desea efectuar
una encuesta en la Universidad de Tomás Díaz con el fin de estimar la proporción de estudiantes que proceden de los cursos preuniversitarios. Ahí está la cosita. ¿Ya? Se desea estimar la proporción de estudiantes que proceden de los cursos preuniversitarios. ¿Cuál será el espacio muestral de la procedencia de los cursos preuniversitarios? ¿Cuál será mi población, mi espacio muestral? ¿Y cuál será la probabilidad de que proceda del curso preuniversitario? No sé si me dejo entender. Estudiantes que aprueben o reprueben, licenciada, los cursos. Más o menos ahí, ¿no ves? Pues, estudiantes que aprueben o reprueben. Pero aquí lo que estamos queriendo estimar es que procedan o que vienen de cursos preuniversitarios o de que no vienen. Las dos opciones del espacio muestral va a ser de que vienen del preuniversitario y de que no vienen del preuniversitario. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Ahora, la probabilidad de que proceda del curso preuniversitario, ¿cuál va a ser? De que sí cumple. El 50%, licenciada, El sería un 50%. mérito. Y ese medio, ese 50 corresponde al 0,5. Aquí está. De eso viene el 0,5. ¿Ya? Ahora, Q es igual a 1 menos P, también representa 1 menos 0,5, también es el 0,5. ¿Verdad? Entonces, es lo mismo. ¿Sí? Eso es lo mismo. Bien, entonces tenemos ahí. Ahora, tenemos reemplazando los datos, no estamos reemplazando aquí, ya lo tenemos todos los datos, estamos multiplicando P por Q, el error lo estoy elevando al cuadrado, tengo esto y ese es mi dato. Entonces, miren, he obtenido alrededor de 384 estudiantes, ¿ya? Este sería el tamaño de la muestra provisional. Esto es de los 12.000 estudiantes, estaría hablando con 384 estudiantes, ¿ya? Bueno, vamos a continuar. Aquí vamos a hacer satisfacer si cumple o no cumple. Vamos a ver si cumple. Entonces, vamos a pasar aquí. ¿Y qué decimos? Bueno, encontramos de que tampoco no cumple, ¿no? Tampoco no satisface. Entonces, por tanto, me voy a pasar al paso 3. El paso 3 ya es el tamaño de la muestra fija, ¿no? Reemplazo todos los datos ahí. Este es mi tamaño de mi muestra. Y miren, tengo esto, 372. Este es el fijo. Entonces, de los 200 estudiantes, de los 12.000 estudiantes, se va a tomar una cantidad de 372 estudiantes para sacar la muestra, para hacer la encuesta, ¿no? Y determinar si proceden o no proceden de cursos preuniversitarios. ¿De acuerdo? Eso es, de esa manera se obtiene el tamaño de la muestra para variables cuantitativas y para variables cualitativas. ¿Alguna pregunta? Ya. No hay preguntas, ¿no, jóvenes? Para ya ir pasando. Bien, no hay preguntas. Entonces, de esa manera se calcula el tamaño de la muestra. No pueden usar eso. Ya si van a hacer cuestionarios, vayan, tienen que usar eso. ¿Ya? Tienen que usar. Listo, vamos a ver algunos tipos de muestreo probabilístico de uso más frecuentes, ¿no? Y el que más se usa es el muestreo aleatorio sí. ¿Ya? El muestreo aleatorio sí. Entonces, es uno de los procedimientos de muestreo más sencillo y de uso más frecuente. Se caracteriza porque cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser el incluido en la muestra. Eso creo que todos hemos ido usando, ¿no? Cuando en una oportunidad queremos encontrar tal vez
queremos obtener la información de una determinada población, es lo que más usamos. El aleatorio sí. ¿Ok? El aleatorio sí. ¿Ya? Bueno, dice que se debe tener, se debe seguir 3 etapas, ¿no? Aquí podemos ver las 3 etapas. Puede seguir. Dice asignar un número secuencial a cada elemento de la población de tal forma que cada uno reciba diferentes números desde el 1 hasta n. Todos elegir aleatoriamente los elementos de la población con una probabilidad equitativa, 1 sobre n. Utilizar algún procedimiento para seleccionar los elementos de la población con probabilidad igualitaria y determinar los n números aleatorios diferentes, ¿no? Bueno, es una técnica para poder hacer uso de lo que es eh, el muestreo aleatorio. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos un ejemplo que esto es más para los programas hay programas estadísticos, ¿no? No sé si algunos lo han visto, estos programas que también nos permiten calcular, ¿no? Pero si yo no sé cómo se calcula, tampoco no voy a poder usarlos, ¿no? Entonces, es conveniente primero saber cómo calcularlo para poder ir a este tipo de programas, ¿ya? Nos vamos a ir al muestreo estratificado, ¿ya? Este muestreo estratificado, como su nombre indica, es por estratos. ¿Y qué es un estrato? Un estrato es una división también, ¿no? Un sinónimo es división, ¿ya? Es una división. Ahora, en esta división tenemos que hacer de que es como la regla, el teorema de Bayes, ¿verdad? Yo tenía mi espacio muestral, yo dividía en distintas particiones, pero de manera que estas particiones eran disjuntas, no había intersecciones. Lo mismo podemos hacer en estratos. Por ejemplo, si yo quiero dividir, digamos, o quiero tener información en la universidad, ¿no? En la UPDS, alguna información yo puedo dividir por estratos, digamos, ¿no? Por estratos, digamos en la facultad, por facultades, puede ser hacer la división, ¿no ve? En la facultad de Derecho, de Ciencias Empresariales, de Ingeniería, ¿ya? Entonces, estos son los estratos. Por ejemplo, si yo quiero obtener una información hacia la ciudad de Potosí, digamos, ¿no? Entonces puedo obtener por estratos, también puedo agarrar en la zona alta, zona central, zona baja, ¿no? Puedo hacer, ¿no? O si es en una zona, mi estrato puede ser las calles, tal vez, ¿no? Puedo hacer. Entonces, este también es un muestreo muy utilizado que nos permite poder obtener información, ¿no? Y a partir de la información quiero obtener mi objetivo es encontrar la muestra, el tamaño de la muestra en esos estratos que los he conformado, ¿no? O que los voy a conformar. Quiero encontrar el tamaño de esas muestras, ¿ya? Dice entonces, ahora, ¿cómo se encuentra el tamaño de la muestra? ¿Cómo se encuentra el tamaño de la muestra, ¿no? Además, el éxito está, aquí está, ¿ya? Este muestreo estratificado están dados de dos maneras. Uno es la asignación proporcional y el otro es la asignación óptima, ¿ya? Vamos a ver lo que es la asignación proporcional, ¿ya? En la asignación proporcional ya vamos a ir viendo, vamos a ir encontrando los estratos con el tamaño de la muestra para los diferentes estratos que pueda formar en una determinada población, ¿ya? Ustedes se dan cuenta, aquí tenemos diferentes estratos, que está de tamaño N1, N2, N sub K, dice, ¿ver? Dice, tomamos una muestra de tamaño N del primer estrato, entonces de cada uno de esos estratos estoy tomando un tamaño. De N mayúscula 1, su tamaño es N sub 1, del N2, N sub 2, así sucesivamente, ¿ya? Entonces, dice, el tamaño de la muestra del tamaño de la muestra para la distribución proporcional está dado de esta manera. Es N sub H. ¿Qué es N sub H?
N sub H es el tamaño de los estratos, ¿no ve? El tamaño de los estratos. Es igual, dice, NH es el tamaño de cada estrato, el tamaño, entre el tamaño de mi población por N, que es el tamaño de la muestra de toda mi población. ¿Eh? De esa manera está identificado eso. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a mencionar un ejemplito. Aquí está les hemos enviado un ejemplito. Este ejemplo, ¿qué dice? ¿Ya? En este ejemplo dice que se desea tomar una muestra estratificada. Tengo que poner una muestra estratificada, es decir, por estratos o divisiones. ¿Ya? De una población de 800 estudiantes, total son 800 estudiantes, de la Facultad de Ciencias Puras, dicen, ¿no? Y una muestra ya determinada de tamaño n igual a 40. Ya me están dando n mayúscula, n minúscula, ¿no? Que consta de 5 estratos. Esos 5 estratos o divisiones van a corresponder a las siguientes divisiones. Son por carreras, ¿no? La Facultad de Ciencias Puras es una facultad y, bueno, esa facultad tiene distintas carreras. Un estrato, la carrera de informática, ya me están dando su tamaño, que es 300. Química, 160. Ese es N2, 160, ¿no? Luego tenemos estadística, 140, matemáticas, 120 y física, 80 estudiantes. ¿Ya? Entonces, ¿cuán grande debe ser la muestra de cada estrato si la distribución es proporcional? ¿Ya? Entonces, lo que queremos aquí es encontrar el tamaño de la muestra de cada estrato o de cada división. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir utilizando la asignación proporcional que les hemos mencionado. ¿Ya? Miren, en la asignación proporcional vamos a ver primero para el estrato 1, estrato 2, ¿ya? Informática. N1 está dado por esto, ¿no ve? Esta es la asignación proporcional que se va a dar para encontrar lo que es el tamaño de mi muestra por estrato, ¿ya? Entonces, tenemos N1 es igual a N1 sobre N por E, ¿ya? N1 para mí N1 es el tamaño del tamaño de la población del estrato, ¿no? Del estrato 1 o de la división 1, que corresponde a 300, son 300 estudiantes, ¿no? De la carrera de informática. Bueno, dividimos entre N, que es el tamaño de la población, entre 800, por el tamaño de mi muestra, que me han dado que es 40. Entonces, haciendo las operaciones me sale que son 15. Entonces, de los 300 estudiantes, solamente tengo que contar con 15 estudiantes, ¿no? De esa división o de ese estrato que corresponde a la carrera de informática, ¿ya? Luego, pasando al siguiente estrato, el estrato 2, lo mismo, ¿no? El tamaño de la población del estrato que viene a ser 160 estudiantes, corresponde a la carrera de química, entre 800 por 40 y me sale que es 8. Entonces, corresponde a 8 estudiantes de un total de 160 estudiantes. ¿Ya? Siguiente. Tenemos para la carrera de estadística, matemáticas y física. Tenemos esto. ¿Ya? Tenemos esto, ¿no? Y calculando nos sale esos tamaños de las muestras para cada división. Ahora, voy a sumar, puedo sumar todos estos tamaños, ¿no? Me debe salir al tamaño de mi población, que es 40. Súmenlo todo y me tiene que salir 40. ¿De acuerdo? Eso es, aquí lo estamos haciendo un resumen de todo lo que se ha ido, la información que se ha obtenido. Aquí se está haciendo un resumen. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ahora, no sé si tiene alguna pregunta para seguir.
Nada, ¿no? Ya, continuamos. Ahora, en cuanto a la asignación o fijación última, eso también corresponde a nuestro certificado, ¿no? En esto, bueno, nos damos de la siguiente manera, ¿no? Ahora miren, nos dice los tamaños muestrales de esta clase se distribuyen o de distribución conocida como distribución óptima o distribución de Neyman, ¿no? Neyman se obtiene por medio de la forma, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, están incluidos lo que es la varianza, ¿ya? Ahora, este muestreo también se hace con estratos, ¿no? Proviene del muestreo estratificado, ¿ya? Entonces, aquí ya representan las desviaciones estándar, porque nos están dando ya las desviaciones estándar de los estratos ya que se puedan obtener dentro de una población, ¿ya? Y está dado por esto, ¿no? Entonces, no se olviden, ¿no? Por ejemplo, aquí N sub H es el tamaño de la población, del estrato, la desviación estándar de lo que me están pidiendo, del estrato del que me va a pedir, ¿verdad? N1 en realidad aquí va a ser todo, ¿no? En el denominador, ¿ya? Bueno, esta es la formulita que va, que genera, ¿no? Esta división. ¿Ya? Por ejemplo, me da un ejemplecito y me dice el ejemplo 1.19, que dice, se debe tomar una muestra de tamaño n igual a 50 de una población eh, de 600 pacientes que consta de 3 estratos de tamaño N1, 300 pacientes, que corresponde al hospital de Miracamonte, N2, igual 200 pacientes del Seguro Social Universitario, N3, 100 pacientes del Hospital Obreros. Cada estrato con su desviación estándar, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Dice, ¿cuán grande debe ser una muestra que se debe tomar de cada uno de los estratos para lograr una distribución óptima o de Neyman? ¿No? Pues con la formulita que hemos mencionado aquí arriba, con esto, ¿ya? Entonces, de acuerdo con la información que tenemos, entonces vamos a ir obteniendo, ¿ya? En nuestro H, este tamaño de la muestra tengo que tener, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos para el estrato 1, para el estrato 1, ¿no? Tenemos el tamaño de la muestra 1 es igual a n, que ya me están dando, el tamaño de la muestra me están dando que es 50, ¿no? Aquí está 50, N1 es el tamaño del estrato, que viene a ser 300, por el sigma, o la desviación estándar 25, sobre el total, la suma, ¿no? Tienen que sumar cada uno de esos. Aquí está directo. Tienen que sumar, aquí está el desarrollo de esto, ¿no? El desarrollo de esto. El tamaño por la desviación estándar, más para todos los estratos. Y me sale 11.200, ¿ya? Entonces, sobre 11.200 para esto, ¿no? En el primer estrato me sale 33 pacientes, redondeado 33 pacientes. Lo mismo hacemos para el estrato 2, ¿no? Para el estrato 2. Ya con sus tamaños cambian, bueno, sus desviaciones se mantienen, ¿no? Pero cambian sus tamaños, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el 2 es de 200, la desviación estándar también es 14, y obtenemos, haciendo ya los resultados, obtenemos 13 pacientes. Lo mismo en el estrato 3, cambia todo y tenemos 4 pacientes, ¿no? Ese es el tamaño de la muestra para cada uno de los dos estratos. ¿De acuerdo? Bueno, sumamos el tamaño de todos los n, bueno, va a ser igual a la suma de todos los tamaños de la muestra de cada uno de estos estratos, que tendría a ser 5. ¿Ya? Eso es, jóvenes, eso es en cuanto al muestreo estratificado. Muestreo estratificado, ¿ya?
Entonces, ¿tienen alguna pregunta ahí para pasar al muestreo sistemático? Bueno, el sistemático tal vez podrían usarlo, ¿no? Pero, a ver, vamos a esperar acá. El sistemático, ¿en qué consiste? Eh, bueno, el sistemático consiste en dar algunas, ¿dónde estoy? Algunas condiciones para poder hacer uso de este muestreo, ¿ya? Por ejemplo, dice, ¿no ve? Numerar o arreglar en la condición 1. Numerar o arreglar en alguna forma las n unidades de la población de 1 a n en cierto orden. Tengo que numerarlas, ¿no? En cualquier orden, pero tiene que tener una numeración todos los elementos de mi población, ¿ya? Ahora, condición 2. Dice, encontrar el intervalo muestral, el cual se obtiene dividiendo el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra deseada. Es decir, tengo que encontrar K. K es igual a N entre N. N mayúscula entre N. Que puede ser entero o fraccionario. Puede ser entero o un decimal, ¿ya? Entonces, una de esos valores, condición 3. Dice, si K es entero, hay que elegir un número aleatorio, R, de arranque, entre 1 y K, ¿ya? Eh, cualquier número se elige. Si K no es entero, hay que elegir un número aleatorio inicial, R, entre 1 y N. Los métodos alternativos cuando K es terciario son intervalos fraccionarios y la muestra cíclica, ¿ya? Bueno, vamos a hacer para los enteros, para que si es que me sale un número entero, ¿sí? Entonces, vamos, ahora el siguiente paso, vamos a ir eligiendo, el paso 4 dice elegir los elementos siguientes en intervalos determinados K, donde la primera unidad poblacional que fue muestreada es R, la segunda sería R más K, la tercera sería R más K. Con esto ya estamos formando los elementos o los números que van a corresponder a los elementos de mi muestra que van a ser elegidos, ¿ya? Entonces, en el paso 4, estamos eligiendo esos elementos eh, para que sean o para que ya han sido ya elegidos en sí, a ver. Entonces, de esa manera vamos a ir eligiendo, ¿ya? Entonces, hay un ejemplito, por ejemplo, más abajo, tal vez vamos a entender mejor en este ejemplo, que dice de la siguiente manera. Dice, el gerente de una empresa de TV cable desea saber la calidad de servicio que presta a sus usuarios. Para ello decide tomar una muestra de 40, del tamaño N40, y una población de 1400. 1400 corresponde a N mayúscula, ¿verdad? Y les pide contestar un cuestionario, ¿no? Para determinar el servicio que tiene esa empresa, ¿ya? Entonces, para ello, ¿qué se hace? Bueno, vamos a seguir los pasos que hemos mencionado arriba. Primero, se tiene que enumerar todos los elementos, ¿ya? ¿Cuánto es mi población? Ahí está, mi N mayúscula es 1400, ¿ya? Entonces tendré que numerar del 1 al 1400. Todos tienen que ser numerados, todos, absolutamente todos, ¿ya? Entonces, ese es el primer paso. Segundo paso es calcular el intervalo de la muestra sistemática. ¿De qué manera? Voy a calcularlo con esto. Con K es igual a N sobre N. N mayúscula es el tamaño de la población, que es 1400 entre 40, que es igual a 35. Entonces, K es igual a 35. K es 35. Es el T. Es el T. A ver, espera un ratito. Ya.
Entonces, continuamos, jóvenes. Tenemos ya aquí, hemos encontrado K, ¿no? Es el siguiente paso, que haya encontrado K. Ahora, siguiente paso, el tercer paso dice, se elige un número aleatorio inicial de arranque, R, ¿no? Cualquier número, entre 1 y K, dice, entre 1 y K, ¿ya? En este caso, entre 1 y 35. ¿Entiendes? Porque acá hemos encontrado 35, cualquier número. Bueno, vamos a elegir, se está eligiendo que eres igual a 20, está entre 1 y 35, ¿de acuerdo? Eres 20. Puedes elegir 10, puedes elegir 3, 5, cualquier valor, ¿ya? Pero se ha elegido particularmente el igual a 20. Siguiente. Dice, entonces, a partir de eso, vamos a encontrar ya los elementos que corresponderán a nuestra muestra, ¿no ve? Entonces, ¿de qué manera? Vamos a empezar con los elementos ya asignados. Entonces, tenemos R. Para mí, empezamos con el número R que es de arranque. R para mí, ¿cuánto es R? Es 20, lo que hemos elegido en el anterior paso, ¿no ve? Aquí está, R es igual a 20. Listo, 20. Entonces, el 20. Luego va a ser R más K. R para mí es 20, K es 35. 20 más 35, 55. Así, sucesivamente, ¿no? Sucesivamente es, ¿ya? Entonces, ¿cuántos elementos tendremos aquí que calcular? ¿Cuántos elementos? A ver. ¿Cuántos elementos tendré que calcular? ¿Hasta qué número será? ¿Bien? ¿Alguien se ubica hasta qué número será? Hasta 1385, licenciada. ¿Sí? ¿Hasta 1385? ¿Seguro? Claro, el número me va a salir hasta 1385. Mi pregunta era, ¿cuántos elementos voy a elegir aquí? ¿Cuántos voy a tener? Sí, bueno, va a ser hasta 1885. Aquí no tiene que pasar, la población no tiene que pasar de 1400. Y pasaría ya, no se olviden que están enumerados todos, ¿verdad? Y si están enumerados todos, entonces todos los elementos que yo voy a obtener aquí tienen que estar dentro de los 1400 personas que están enumeradas, ¿ya? Entonces, les preguntaba, ¿cuántos voy a calcular aquí? ¿Cuántos voy a calcular? ¿Será que voy a calcular 1385? ¿Con quiénes tiene que estar relacionados estos elementos? ¿Con qué valor o con qué dato tienen que estar relacionados para determinar el número de elementos que yo voy a calcular? No sé si me deja de entender. Tendré que tener. ¿Cuánto es el tamaño de la muestra, pues? A ver, revisemos cuánto es el tamaño de la muestra. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí yo tengo que trabajar en la muestra. A ver, aquí tengo que tener n es igual a 40. Son 40 usuarios. Yo tengo que identificarlos para entregarles el cuestionario. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo que tener 40 elementos. ¿Ya? Por ejemplo, ya los he calculado. Aquí, primero, por decir, al usuario que tenga en la numeración 20, a él le voy a entregar el cuestionario. Al usuario que tenga el 55, a él le voy a entregar el cuestionario. Al 90, al 125, al 160, 195, 230, etcétera, hasta 1385. Hasta ahí los 40 usuarios que se les va a entregar su cuestionario, ¿ya? Pues de esa manera se utiliza lo que es el muestreo sistemático.
¿Alguna pregunta? Licenciada, el anterior que nos explicó sobre el tema del sobre el cuestionario es equivalente siempre a la muestra, ¿no, licenciada? Perdón, no le he logrado escuchar muy bien. En el que nos explicó ahora, ¿no?, sobre el tema de los usuarios, siempre lo que nuestro, digamos, el número de personas o el número de datos que nosotros vamos a obtener van a ser siempre equivalente al número que nos da la muestra, ¿verdad, licenciada? O sea, en este caso serían Claro. 40 usuarios. 40, correcto. ¿Por qué? Porque yo ya voy a trabajar, no voy a trabajar en el total de mi población porque son 1.400. Yo tengo que trabajar en mi muestra. ¿Cuánto es el tamaño de mi muestra? Es 40. 40. Entonces tengo que trabajar con 40 usuarios nada más. Entonces por eso estoy designando yo. Este muestreo sistemático me permite seleccionar ya elementos, ya a quienes yo voy a poder elegir y poder entregar mi cuestionario en sí, ¿no? Y son 40. ¿Ya? Entonces ahí yo voy a trabajar en mi muestra, ¿no? Y de tamaño 40, en este ejemplo es 40, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? No sé si me he entendido. Sí, licenciada. ¿Ya? Bien, ahora vamos a hacer para el otro caso. Cuando, bueno, el ejemplo anterior ha sido cuando nuestro K es entero, cuando K es entero, pero puede ser fraccional porque es una división. Puede ser entero, la división puede ser entero, o también puede ser fraccional. Ahora, si fuera entero, ¿qué pasaría? Si fuera entero. A ver, vamos a ver dónde está. Dice intervalos fraccionales, ¿ya? Aquí está, intervalos fraccionales. ¿Qué dice? Se determina el valor K. Va a ser los mismos pasos, pero con una aclaracióncita nada más. Dice, se determina el valor K y se cuenta el número de decimales que tiene, por ejemplo, K es 6.25. Seguidamente se suprime el punto decimal y se considera a un K nuevo, o sea, K asterisco es igual a 625. Se está quitando la coma decimal, ¿no? Y se toma como un número entero, sin el decimal. Luego se extrae el número aleatorio R de arranque entre 1 y K asterisco, 1 y 625, al cual se le suma consecutivamente K asterisco. Finalmente se suprime tantas cifras a la derecha como decimales existan en el K original. Los elementos resultantes forman la muestra, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso. Ahora, tenemos un ejemplo. Se toma el mismo ejemplo del anterior caso, está tomando, con la diferencia de que n es 50. ¿Ya? En vez de 1.400, ya, entonces tienen de cuenta con 50 personas y el tamaño de la muestra es 8 ahora, 8, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? También, paso 1, se van a enumerar los elementos, se enumeran los elementos de la población, en este caso va a ser del 1 al 50, ¿ya? Del 1 al 50, ¿listo? Listo, se encuentra K, dice K es igual a N sobre N, es igual a 50 entre 8, que es 6,25. Ahora, entonces, tomo otro valor de K asterisco, que es igual, le quito la coma decimal, entonces sería 625. Aquí, ¿a ver? Miren, aquí está, elige un número de ranking, a ver, lo voy a quitar. Ah, aquí tenemos, a ver, asterisco 625. Ahora, se va a elegir un número aleatorio R, dice, de arranque, entre 1 y 625, cualquier. Vamos a tomarle 300. Él está tomando 300. El valor de arranque. Pueden elegirse cualquier. Pueden hacer la prueba. ¿Ya? Digamos, pueden elegir 500. Está dentro del 1 y 625. También no hay problema. ¿Ya? Entonces, a partir de eso vamos a empezar a encontrar las unidades
los elementos de nuestra muestra, ¿ya? Por ejemplo, R, pues vamos a trabajar con 300, ¿ya? El R más K va a ser 300 más 625, ¿ya? 925, para el siguiente R más 2K, R más 3K, etc. ¿No ve? Los 8 elementos. Ahora estos van a estar relacionados con el número o el tamaño de la muestra, que es el tamaño que es 8. Entonces tiene que haber 8 elementos, ¿ya? Pero aquí la condición de ahora, como yo le he quitado la coma, aquí tengo que quitarle tantas cifras como le he quitado la coma decimal. Le he quitado 2 cifras, ¿ves? El 25 le he quitado, corresponden a 2 cifras, ¿no? Este aquí, el 25, 12. Entonces, a los números que me he obtenido, yo le voy a quitar también 2 cifras. Por ejemplo, le quito estos 2 ceros, me quedo con el 3, le quito el 25 con el 9, le quito el 50 con el 15. Entonces, el gerente tendrá que tomar en cuenta, o ya está el cliente que esté numerado con el 3, con el 9, con el 15, con el 21, 28, 34, 40 y 46. Con esos usuarios tendrá que contar para darle el cuestionario y obtener la información que necesita. ¿De acuerdo? Eso es, jóvenes. Eso es. ¿Alguna pregunta? Esos son los más usados para poder eh, obtener alguna información, para poder obtener el tamaño de nuestra muestra. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Han entendido? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, licenciada. ¿Ya? Ya, entonces vamos a pasar. Ya. Tenemos tiempo todavía, ¿no? Ya. Tiene sus tareas grupales para el día de mañana, ¿no? Para el día de mañana. Podemos aprovechar y aumentar. ¿Cuántos ejercicios son? Podemos aumentar estos ejercicios también. Entonces sacar una fotito ya para ver más o menos qué hora podrían trabajar esto, y ya desde mañana poder trabajar lo que es muestreo con y sin reemplazamiento. A ver, se los voy a sacar unos ejercicios. Creo que no está en la fotocopia. Quiero que se los ponga yo más, ¿no? A ver, vamos a ver aquí.
Nos va a Sí, montar dígame. ejercicios. Podría ser para el sábado. Pasa que mi grupo nos hemos dividido y como muchos de nuestro grupo trabajamos, eh, estábamos sacrificándonos un poquito con el tiempo y ahora que si nos va a aumentar, tal vez pueda ser para el sábado y así también nos pueda dar un poquito de tiempo a nosotros. Es una sugerencia solamente, licenciado. No pueden reunirse, o sea, y si les damos este tiempito para que se reúnan, usará mucho. Bueno, una cosa es que no pueden Licenciada, reunirse. Sí, dígame. de igual forma, nos falta un integrante, no se ha unido al grupo, entonces supongo que vamos a trabajar con los que estamos, nomás nos vamos a dividir, yo creo. Bueno, no sé, tal vez si es que no les responden, puede ser que hay algunos que están con muchas faltas. Entonces puede ser de que no les están abandonando, todo puede ocurrir, ¿no ve? Si no les responden y les envían varias veces mensajes, entonces no los toman en cuenta. ¿Qué vamos a hacer? ¿No ve? Porque ahí parecería que estarían abandonando algunos estudiantes. Porque a lo que he ido viendo, que no sé qué apellida, pero ya tiene muchas faltas y por tanto, entonces tampoco ya lo estoy tomando en cuenta. Entonces, no, pues si está con varias faltas, ya no, ¿ya? Pero hagan el intento, por favor, de poderles llamar. Hagan ese intento, ¿ya? Ahora, pero de que, Licenciada, buenas noches. sí, dígame. Licenciada, yo entré un poquito tarde porque el tema de mi señal, igual y cuando entraba a la clase me botaba. No sé Ya, si me podría tomar en cuenta, por favor. estoy todavía con la pantalla. ¿Qué apellida? Barral, Barral. Mariel, sí. Igualmente, mi licenciada, buenas noches. ¿No? Un poco tarde he entrado. Juanacos, Guanaco, Guanaco, ¿ya? Guanaco Víctor, ¿no? sí. ¿Alguien más? Licenciada de mí, dicen por favor, Sánchez Pamela, dicen por favor. Sánchez. Sí, Sánchez licenciada. para abajo. Sánchez, Sánchez Pamela. Sánchez, no, Sánchez Pamel. Ya. Sí, licenciada. ¿Quién más? Gracias, licenciada. Licen, buenas noches. ¿Me puede tomar la lista? Yo también. Yo tuve un percance con mi celular, Licen, después de salir del trabajo recién recogí mi celular y ingresé tarde. Ya, ¿qué apellida? Yola Rodríguez, Rosemary. Logré escucharle, por favor, repítame su apellido. Yola Rodríguez, Rosemary. Oyola, Oyola, aquí está. Oyola. ¿Ya? Listo, listo. ¿Quién más? ¿Alguien más? Muchas gracias. Por ejemplo, aquí su compañera, la que tiene muchas faltas, parece que abandonó a esa señorita Fuentes Noemí, no está asistiendo. Ella tenía 5 faltas y no estaba prohibida de faltar. Entonces no se está conectando ella. Parecería que ya hubiera abandonado. Ya no sé que me presente su justificativo, que me diga por qué no está dando ya. Eso, jóvenes, entonces, ya, ahora les he enviado, nadie más, ¿no? Voy a guardarlo y listo, lo cierro. Más bien, les he enviado una tareita, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Lo han visto? Eso más, aumentenlo ustedes, ya que no han disertado, aumentenlo eso más a su grupo, como trabajo de grupo, y el tiempo que nos falta, tal vez pueden estar reuniéndose, coordinar,
poder comunicarse así con los integrantes de su grupo. Fin de semana tienen que trabajar para sus proyectos. Fin de semana. No voy a mandar, no voy a dar tarea, ¿ya? No voy a dar tarea. ¿Listo? Tienen que avanzarme y presentarme el día miércoles ya al 50% de sus proyectos sobre qué van a ir haciendo, ¿ya? Entonces, todo el fin de semana por si yo no quiero ampliar la tarea, de manera que fin de semana ustedes ya estén concentrados en sus proyectos sobre qué van a ir haciendo y cada grupo funciona. No quisiera ver que el grupo se divida, jóvenes, no sería bueno, ¿ya? Por X motivos, por lo que sea, comuniquen a su grupo, ya saben en qué grupo están, comunique a su grupo si no puede, si le ha pasado algo con su celular, a su computadora, su señal, no sé qué le puede haber pasado, comunique, ¿de acuerdo? Entonces, o si no, manden un mensajito, anótense en un número, no sé, de alguna manera prevean eso, ya de manera que se les incluye. Porque si el grupo, si no van a decir, no van a reportar, sino nada, entonces el representante del grupo tampoco les va a tomar en cuenta. Preocúpense, es nuestra última semana, la siguiente semana, entonces en esa semana preocúpense, no se descuiden, ¿ya? Entonces, eso jóvenes, por favor, les estoy dando unos 3 ejercicios más para que ustedes los resuelvan como grupo y ya organícense, comuníquense entre ustedes y presenten esa actividad grupal. Es la única actividad grupal que se les va a dar, aparte del proyecto, ¿no? Eso, jóvenes, si no tienen pregunta, pueden desconectarse, ¿ya? Y estaríamos retornando el día de mañana. Licenciada, una consulta. ¿Hasta Dígame. qué hora vamos a poder entregar la actividad? A ver, la actividad es, ¿he creado o no he creado? No, licenciada, no hay Yo nada en no Moodle. ha creado, licenciada. Uy, ¿y ahora hasta cuándo? Pues hasta hoy día. No he No, creado. digo hasta el viernes. Hasta el viernes he dicho, hasta el día viernes. Ya, hasta el día viernes voy a crear, enseguida voy a crear eso, ¿ya? Voy a crearlo, ya, espérenme, por favor, lo voy a crear y hasta mañana, pues, como he dicho, no sé si he dicho ya, ya no puedo decir más otra cosa, ¿no ves? Tengo que nomás hacer cumplir lo que he dicho. Enseguida lo voy a crear, jóvenes. Ya, entonces hasta el día de mañana, pero este tiempito organícense, por favor, les damos para que se puedan organizar, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Dicen, lo podemos consultar a su número de celular, ¿verdad? Si es que nos trancamos en algún ejercicio. Consultas, sí, pueden, si es que estoy disponible, no hay problema, ¿ya? Les voy a responder. Pero demasiado Gracias, tarde Liz. tampoco, ¿ya? Si estamos en horario adecuado, sí. ¿De acuerdo? No hay problema. Está bien, licenciada, gracias. Licenciada, una Ya. consultita. Lo que hemos avanzado, lo que ahora hemos avanzado, ¿nos va a proporcionar? Porque ahora no, pero les he dado, está al grupo enviado, muestreo. ¿O eso a qué está refiriendo? Sí, a eso, licenciada. A eso no me he fijado, la Ah, verdad. Mi internet está un poco lento. Ya a ver, lo voy a eso, verificar. Le agradezco. a veces cuando estamos aquí en clases, lo más raro es que no miran los mensajes del grupo. Siempre me ha pasado eso. Me pregunta, pero no miran los mensajes del grupo. Yo no sé, o es que muchos mensajes se enviarán, pero no sé, siempre he tenido ese problema, ¿no? De que prefieren preguntarme a mí, pero no mirar los mensajes del grupo. No sé por qué ocurre eso. Quisiera entender así. Ya, entonces, ¿algo más?
jóvenes. Ay, no debería convertirlo a PDF. No le he convertido a PDF. Ay, a ver, lo convertiré a PDF ya. Debería convertirlo a PDF, ¿no? No, así nomás, ¿no? A ver, se los convertiré a PDF. Les voy a enviar eso, ¿ya? Ya, si no hay más preguntas, entonces jóvenes pueden estar, ya, se pueden desconectar y a ver, esperemos que los grupos funcionen.